¿Cómo están? Vamos a ver el día de hoy algunos temas concernientes a la edición de datos en Microsoft Excel. ¿Cómo ingreso los datos en Microsoft Excel? Basta con seleccionar la celda donde queremos ingresar los datos y escribir directamente. Por ejemplo, le ingreso mi nombre. Es importante pulsar la tecla Enter para que el dato ingresado quede en la celda. Si es que no pulso la tecla Enter, podría borrarse o peor aún, bloquear varios de los controles que yo voy a utilizar. Entonces, pulso la tecla Enter, el dato queda ahí. Otra de las ventajas que me brinda Microsoft Excel es que yo puedo copiar las celdas apuntando en la esquina inferior derecha del sector seleccionado, haciendo clic y arrastrando hacia abajo. Si yo selecciono todo el rango, también puedo nuevamente apuntar en la esquina inferior derecha, hacer un clic y arrastrar. Si yo tengo muchos datos, como este es el caso, y quiero distribuirlos moviendo las celdas, puedo hacerlo apuntando en el borde de la celda, en cualquiera de los cuatro bordes. Veo de que aparece una cruz delgada, hago clic y arrastro. Similar, hago clic y arrastro. Si selecciono un sector, también es factible de poder mover el sector que yo he seleccionado. Muy bien. Seguidamente, en la hoja 2 vamos a ver cómo yo voy a ingresar mi nombre completo, pulso la tecla Enter, y una de las operaciones habituales en Microsoft Excel es poder redimensionar la columna, de tal forma que tenga el ancho de los datos que yo quiero ir insertando. Puedo dar un doble clic para que el ancho se acomode de manera perfecta, es decir, se haga un ajuste perfecto. Los formatos de fuente habituales para los datos ingresados se parecen muchísimo al de Microsoft Word. Puedo cambiar el tipo de letra, puedo hacer más grande o más pequeña la letra, puedo aplicar negrita, cursiva, inclusive subrayado. Puedo ponerle un borde a la celda que yo estoy seleccionando, rellenar, cambiar de letra. Sin embargo, lo importante de los formatos se encuentra en el momento en que yo quiero aplicar algunos cálculos sobre estos, especialmente en los datos numéricos. Cuando yo ingreso un dato de tipo numérico, pulso Enter, por defecto se alinea a la derecha. Los datos de tipo numérico se alinean por defecto a la derecha, en cambio los datos de tipo texto se alinean por defecto al lado izquierdo. Este es un dato de tipo numérico. En el grupo número puedo modificar su formato. Por ejemplo, indicar que este es un número y observar sus decimales. En este caso también tengo dos controles o dos comandos que me permite añadir decimales o disminuir los decimales. Puedo seleccionar el formato tipo moneda. En este caso se asigna un símbolo monetario para este tipo de dato. Puedo utilizar contabilidad. Su principal diferencia es que alinea el símbolo al lado izquierdo y se recomienda hacer uso de este tipo de formato para nuestros cálculos. Otro formato importante es el que nosotros aplicaremos a las fechas.
Toda fecha en Microsoft Excel es un número. Entonces, si no le aplicamos el formato adecuado, podría observarse de una forma distinta. Por ejemplo, si yo selecciono el formato de tipo número, la fecha se mostrará como un número. Ojo, es un formato. Y si es un formato, puedo modificarlo. Puedo ponerle fecha corta, fecha larga, que indicaría el día y el mes. Si nosotros observamos este tipo de caracteres numeral, significa de que el ancho de la columna no es el adecuado y debo expandir un poco más. De esta forma veo la fecha completa. Se recomienda en muchos casos hacer un clic en la esquina del grupo número para poder observar distintas opciones de formato con respecto a las celdas. También con respecto a la fecha puedo seleccionar inclusive un tipo de fecha que solamente muestre 2 dígitos del año. Muy bien, seguidamente vamos a, en una hoja adicional, ver cómo validamos los datos. Si yo quiero crear aplicaciones en los cuales utilicen otras personas y para evitar la confusión en el ingreso de datos, puedo validar las celdas de tal forma que no existan errores. Por ejemplo, voy a ingresar aquí cantidad de chompas que yo vendo en una tienda. La idea es que en la celda B1 se ingresen valores numéricos. En este caso no podría yo ingresar valores decimales o otro tipo de valor como fecha o letra. En este caso, si la celda no está validada, puedo ingresar cualquier valor, por ejemplo 12, por ejemplo 12.5, difícil sería que exista una chompa o una cantidad de chompas de este tipo. Inclusive puedo ingresar letras. Sin embargo, la idea es que se evite ese tipo de errores. Entonces, vamos a hacer un clic en la ficha datos y seguidamente seleccionamos la opción validación de datos. Se muestran varios valores, varias opciones en este caso. El criterio de validación para la celda B1 en este instante dice cualquier valor. Sin embargo, yo necesito ingresar solamente números enteros. Inclusive podría seleccionar un mínimo que podría ser 1, estoy vendiendo chompas, y un máximo de 100, por ejemplo. ¿Qué va a pasar si el usuario, la persona que hace uso de mi hoja de cálculo, se confunde? Entonces yo puedo indicar un mensaje de error. Voy a poner aquí error, un mensaje, ingrese valores entre 1 y 100. Ok. Para mostrar un mensaje antes de que el usuario ingrese los datos, puedo añadirlo en mensaje de entrada. Le voy a poner aquí ingresar cantidad de chompas. En la parte inferior le pongo ingrese un valor entero entre 1 y 100. Acepto. Entonces, cuando el usuario va a ingresar un dato, ya tiene ahí un mensaje. Pese a ello, yo me equivoco, aparece un mensaje de error, que es el mensaje que nosotros hemos definido. Si le ingreso un valor adecuado, este se ingresará sin ningún inconveniente.
Otro ejemplo, utilizando algunas listas, ¿no? Por ejemplo, yo voy a crear una aplicación que permita emitir boletas y necesito definir el lugar donde vive el cliente. En este caso, también para dar facilidad y evitar equivocaciones, voy a la ficha datos, validación de datos, y en este caso lo voy a ingresar a modo de lista. ¿Cuál va a ser el origen? Puede ser un rango de celdas. También puedo poner Huancayo, coma, El Tambo, coma, Chilca. Acepto. Y ahí tengo para poder seleccionar directamente. Ok. De esa misma forma, o de una forma similar, puedo validar para darle mínimos, máximos, valores enteros, valores decimales, etc. Muy bien. Para finalizar, revisaremos cómo puedo imprimir un conjunto de datos o un conjunto de valores, ¿no? Por ejemplo, yo voy a establecer algunos niveles de ventas. Por ejemplo, en Huancayo, El Tambo, Chilca. Voy a insertar una fila más y le pongo en los años 2010, 2011, 2012. Ok, este es un cuadro que va a comparar niveles de ventas, por lo tanto, puedo aplicar un formato a través de la ficha inicio, grupo, estilos, le aplico un formato tipo tabla. La tabla tiene encabezados, ya me muestra de este tipo, ¿no? Puedo darle algún formato rápido para cuestiones demostrativas. En este caso, para centrar el título, selecciono desde la celda A1 hasta el D1 y utilizo el comando combinar y centrar. Ahí lo tengo. Puedo cambiar un poco el color para que guarde armonía con el texto. Ya está. Ok, voy a imprimir el cuadro. En definitiva, por el momento aún no tenemos datos, pero las opciones de impresión se encuentran a través de archivo, imprimir. Aquí tengo una vista preliminar de la hoja que se va a imprimir. Pulso la tecla escape. Voy a ingresar algunos datos. Por ejemplo, unos datos aleatorios, 250, 300. Ok, he ingresado unos cuantos datos también para ejemplificar de una forma muy sencilla cómo puedo insertar un gráfico que compare los datos y poder imprimirlos. Voy a seleccionar simplemente un gráfico de tipo columnas. Selecciono el que me muestra por defecto, acepto. Ya está. En el título del gráfico voy a incorporar niveles de ventas. Ya está. Tenemos los años, etc. Entonces quiero imprimir. Puedo hacer un clic en archivo, imprimir y puedo observar opciones de página para poder hacer una mejor impresión. Puedo seleccionar de la barra de acceso rápido la opción vista previa de impresión e imprimir. A la primera vez que muestro la vista preliminar aparece una fila de hormigas que me indique el límite de la página. ¿Okay? Vista previa, ahí está mi gráfico para poder imprimir. Bien, por hoy esto es todo.
nos reencontramos en el siguiente video tutorial. Gracias por su atención.